Francisco Rocha. Y claro, para iniciar en esta mesa de diálogo están ya con nosotros desde hace unos minutos el señor coronel Alberto Molina y el señor coronel Fausto Cobo, dos oficiales en servicio pasivo. Dicho esto, al saludar al señor coronel Fausto Cobo le diría, ¿tiene usted información de la reunión de ayer con el ministro? ¿Qué información les han dado sus representantes en el Consejo? Bienvenido, buenos días. Bueno, este gobierno tiene como forma de actuar estratégicamente debilitar, dividir, someter a los sectores estratégicos de la sociedad. Obviamente que las Fuerzas Armadas, el poder militar, siempre ha sido un elemento fundamental en el devenir histórico del país. Mire usted el sentimiento, por ejemplo, de los soldados, de los militares en servicio pasivo que protestamos y que estamos en contra de las actitudes de este gobierno. ¿Qué dice en la calle? ¿Qué dicen las protestas del pueblo? Correa mentiroso, Correa prepotente, no eres ni jefe, peor, ni comandante. Porque supuestamente el comandante, la autoridad máxima, debe preocuparse del fortalecimiento institucional, pues. Pero tiene una formación así es, piramidal pero y cuando vertical, vemos, por ejemplo, que dicen una cosa y pegan la puñalada en la espalda inmediatamente mientras están diciendo lo contrario, entonces nos damos cuenta que eso estamos tratando con un escorpión. Y el escorpión de naturaleza pica. El jueguito del bolsillito. Cuando dos jóvenes jugaban al bolsillito, el primero que le decía bolsillito de la derecha, bolsillito de la izquierda, el otro tenía que sacar lo que tenía en el bolsillo y le daba. Y entonces, ¿qué ha hecho este gobierno? Al turista en el aeropuerto le dice, bolsillito, si llevas más de $1,200, presta acá el resto. A los profesores, a los maestros, bolsillito. Si es que no, y a los militares ahora, ¿no es cierto? Bolsillito. Por eso, 400 millones de deuda al ISFA. Por eso no tenemos para dar préstamos hipotecarios y colografarios a nuestros afiliados. Ellos persiguen el debilitamiento, el sometimiento del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas a la Ley Universal de Seguridad, aplicándola a los LOSEP, destruyendo el régimen especial de seguridad social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Mire cómo le tenían a la policía. ¿Le han dejado ahí a un lado? No. Y tiene que tratarse. No, en la ley ya están incluidos. Es que no puede ser. Claro, pero les decían, estén tranquilitos, no les va a pasar nada. Pero yo con esto termino, como legislador, les digo a mis compañeros y al pueblo ecuatoriano, inclusive así como mandaron la ley, parece una ley, unos dicen, a mí no me perjudica, sí me perjudica. Pero cuando ya está metida el proyecto de ley, la experiencia nos dice en los 10 años, en el trámite de la Asamblea, durante el debate. O el veto. Exacto, el veto. O en el debate van a hacer lo que pretenden, que es el objetivo final, someter el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Privilegiados, estos militares, mire cuánto gana un general, 5,000 y pico, pero veamos, mire, ¿cuántos generales de ejército hay? Estoy hablando del orgánico. Un general de ejército. Eso quiere decir el 0.01%. ¿Cuántos generales de división? 2, el orgánico. Hasta la semana anterior no había ni uno. Recién acaban de calificar a 5 generales de división. Pero no había ninguno. Es del 0.16%. Generales de brigada, 40. El 0.53%. O sea, estoy hablando del orgánico total. Ahora vemos cuánto gana un general, porque solamente hablan de los generales, en fin. Un general de brigada o contraalmirante gana 4.913. ¿Y cuánto aporta? Eso no le dicen. El 23% aporta a la seguridad militar. Un civil, digamos, al IES aporta el 9,45%. Y veamos que este general o contraalmirante, ¿cuánto aporta? $1,129 mensualmente. ¿Cuánto aporta el señor ministro de Defensa? Que gana $5,220. Aporta simplemente $550. La ley dice clarito, dice, el Consejo Directivo, ¿no?, de la Seguridad Social
estará conformado por los siguientes vocales. Todos son vocales. Ya no es ministro. Dijo algo especial e importante. ¿Qué no dijo? Dijo, multiplicado por el factor regulador, por favor, escuche, multiplicado por el factor regulador establecido en el reglamento de la ley. ¿Dónde está el factor regulador? Supongamos, yo, coronel, mi promedio que haya sido, pongamos 3,000 para que se alegren, ¿no? Para que vean qué bien que ganaba. Claro. Pero el factor multiplicado a lo mejor sea 0.5, 0.3, 0.2. ¿Cuánto es, señor ministro? Porque tiene que aclararse. ¿Cuál va a ser el factor multiplicado? ¿Qué es lo que han dicho? Le voy a decir unas 2 o 3 opiniones que lo dijeron en la reunión, y no me va a dejar mentir el ministro y los mandos militares que le acompañaban. Un oficial dijo, en su exposición, señor ministro, usted nos hace conocer una propuesta de reformas al ISFA. Sin embargo, no entiendo por qué nadie del personal del ISFA está presente. Los técnicos, pues. Claro. No, porque ¿qué dice? Dice el artículo 7 de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Deberes y atribuciones del Consejo Directivo. Proponer reformas a esta ley y al reglamento orgánico funcional. Eso es potestad del Consejo Directivo. ¿Qué dice otro oficial? Este es un tema técnico, señor ministro, pero nosotros somos soldados y no expertos en el tema. Es mejor formar un grupo representativo de todos los grados con conocimiento de lo que se ha tratado. Me permito recomendar que el director del ISFA o una comisión especializada de las Fuerzas Armadas analice lo expuesto y se nos exponga luego de las conclusiones técnicas y legales. Esta reunión debe ser considerada por informativa y no como una socialización. Peor, una aceptación de lo propuesto, le dice otro oficial. Y por último dice un oficial, considerando que falta muy poco tiempo para las próximas elecciones, señor ministro, ¿no sería más conveniente que dejen las propuestas para que el próximo gobierno decida? Eso le dicen los oficiales. Antes de continuar, dicen, complementariamente a eso, que le van a subir el sueldo, pero le suben el sueldo con el mismo dinero del aportante. Como no aporta mucho, entonces ahora le queda un poquito. No es que le sube, le queda. Se comienza a gastar lo que era antes. Pan para hoy, el ahorro. Para mañana. Luego le dicen, vamos a disminuir también el aporte patronal. Y entonces siguen ingresando menos recursos al régimen especial de seguridad social de las Fuerzas Armadas. Dicen en esa intervención claramente que lo que se pretende es igualar a los afiliados al IES con los afiliados y pensionistas del ISFA. Entonces, lo que pretenden es someter al IES, al ISFA, al sistema universal de seguridad social del país. Quieren destruir el régimen especial. Entonces, la grosería de ese ministro o quien está ahí sentado como ministro de Defensa, que no nos representa, nosotros le declaramos, ¿dónde está la norma constitucional, jurídica, legal, que obligue que el mando militar y que los soldados sean sordos, ciegos y mudos? Eso no existe. La obediencia es otra cosa. Anda en las redes circulando un video donde el actual ministro de Defensa canta y baila en el foro de Sao Paulo, ¿no es cierto? Allí con todos sus adláteres allí. Hablando del correísmo durante los 8 años, 9 años del correísmo, es culpable en unos más y otros menos de lo que ha sucedido. No le vamos a culpar, pues, de lo que ha pasado al conscripto Zarzosa o al conscripto García de la Garita. La historia no se escribe en una sastrería. No se escribe en sastrería. Allí no. Están los hechos claramente. Claro. Entonces yo no puedo hacer a mi manera la historia para tapar o mejorar una posición tal o cual. Así que la historia les va a cobrar. Mire, volviendo a lo que usted manifestaba de lo ideológico que afecta al terrorismo. Jaime Roldós había dicho recaderos de la oligarquía. Yo les digo, recaderos de la subversión y del terrorismo. No nos representan. ¿Cree que hay que hacer una fiscalización mayor
a estos beneficios que las autoridades del actual régimen dicen haber dado a las Fuerzas Armadas? Absolutamente. Sí. La transparencia es el mejor elemento para que las cosas estén claras y dejar a un lado cualquier duda que exista. Ya se acaba este gobierno. Estamos casi, este es gobierno saliente. Y entonces, nuestra esperanza es que en mayo del 2017, la familia militar, la familia policial, en uso de su derecho, castigue a este gobierno por atentar contra la seguridad, atentar contra las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y entonces, mire, tenemos que impulsar, lo primero, en mayo del 2017, una ley derogatoria para tirar a la basura este proyecto pretendido de dejarnos sin el régimen especial de seguridad social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. En la estructura no consta el viceministro. No consta el viceministro, pero hay viceministro con acuerdo ministerial. Yo pregunto, ¿cuál norma legal tiene más peso, la ley o un acuerdo? Y entonces ese viceministro ha tomado decisiones, ¿no es cierto?, administrativas, y algún día van a pagar. Van a rendir cuentas. Estas democráticas tienen que estar subordinadas al poder político legítimamente elegido por el pueblo, claro, pero no alineadas en ningún proyecto político, no de socialismo, patria o muerte, pues. Ya hay en las redes una campaña en contra de los voceros de las Fuerzas Armadas, de los que salimos a los medios de comunicación social, del servicio pasivo. En el caso mío, de una vez les voy diciendo, dice allí en las redes, correístas, ¿cierto?, que yo he apostado a la cesantía $4,500. Y entonces durante los 30 años he apostado eso. Resulta que yo nunca aposté en dólares, porque yo salí del ejército en el año 2000 y aposté en sucres. Y entonces esa cantidad importante en sucres, estos pseudo revolucionarios dividen para 25,000. Y entonces, claro, dicen que yo he apostado 4,500. Tráigale al valor y no dicen, dólar. Claro, y no dicen que me he robado, ¿no es cierto? Pero dice, y se llevó $59,000 o algo así, que es mi cesantía. Durante los 30 años de servicio. Y si le han dejado que se lleve, es culpa claro, de alguien también. Claro, pero no, pues pero usted dice eso. Y entonces dice, puta, qué bestia, ¿cómo? No, pues, no, estos son difamadores, estos manipulan la información. Gracias por habernos acompañado, pero terminamos con usted, coronel Molina, le iba a decir, ¿y a usted cuánto se llevó? Dice, igual, campañas que yo he aportado 1,500 y me llevaron 17,000, es el más pobre. Claro. Pues se retiró antes, claro. Y además de la CIA y todo ese tipo de cosas, bueno, pero ¿no? Realmente una cosa que... Lo que sé es que tiene compañía, eso sí. Eso. XFM.